Mis ojos han visto la salvación. Hay un proverbio popular que dicta más o menos así, usted lo conoce, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Totalmente diferente a la cultura popular, ¿verdad? Dice, ojos que no ven, corazón que no siente, pero la Biblia dice, no, la fe es algo que yo espero, algo que yo tengo certeza y convicción que llegará a mi vida, mas sin embargo no lo he visto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice exactamente esto. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Cuando hablamos sobre la palabra de Dios nos incita, nos enseña, nos motiva a que nosotros aprendamos a depender de Dios. Cuando hablamos de esta fe, no es una fe ciega, de ninguna manera, porque alguien podría decir, y es que ustedes los evangélicos, cuando no entienden algo, cuando no piensan algo, dicen, no, es que es por fe. No, sí, es por fe, porque yo descanso en el Señor. Sin embargo, esta fe no es una fe ciega en el concepto que las personas lo dicen, es una fe con entendimiento. Por esto dice Pablo, porque ando, camino, vivo por fe y no por lo que veo. Porque si únicamente dependiese de lo que yo veo, entonces no sería fe, ¿verdad? Porque lo puedo hacer en la fuerza de mis brazos, porque lo puedo hacer con mi entendimiento, porque lo puedo hacer con mi sabiduría, porque lo puedo hacer con mi conocimiento, y no debe de ser así. La segunda carta a los Corintios también, un capítulo atrás, en el capítulo 4, versículo 18, segunda carta a los Corintios 4, 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es muy cierto. Importante lo que dice aquí Pablo para los hermanos de Corinto. Dice que las cosas que se ven son temporales. Y es algo que nosotros hemos repetido en varias ocasiones aquí entre nosotros, ¿verdad? Todo lo que usted puede ver, incluyéndole a usted, es temporal. Y esta es una realidad. Todo. Usted acaba de comprar el celular nuevo, acaban de sacar el iPhone X, creo. Y todo el mundo saliendo, corriendo, ¿verdad? A comprar lo que es carísimo. Ahí se puede decir, no, comprar uno de esos. Pero si usted me regala uno, yo se lo acepto y lo vendo y me compro unos 3 o 4, porque están bien caros. Pero bueno, entonces, todas estas cosas, por más que aparenten ser nuevas, quizás usted se compró un carro, el último modelo de esos bonitos, ¿verdad? Que todo hasta habla así. Se me acuerdo cuando era niño, ¿verdad? Digo, yo era de aquella época cuando estaba el carro increíble, ¿verdad? Aquel que estaba así con la y hablaba con el piloto, ¿verdad? ¿Cómo estás, Michael? Quizás usted se compre uno de esos, ¿verdad? Y diga, wow, traigo el último carrazo de moda. Bueno, de aquí a un año Tesla ya es viejo, ¿verdad? Ahora están sacando los carros Tesla, ¿verdad? Que son con energía solar y no sé cuántos rollos. En fin, todo, por más nuevo, por más novedoso, por más bonito, por más brillante que parezca, un día dejará de ser. Un día dejará de ser. Un día se va a acabar. Por esto Pablo le dice a los hermanos de Corintio, las cosas que se ven son temporales, pero aquellas que no vemos, pero que sabemos que son eternas. Usted puede ver su espíritu. ¿Cómo es su espíritu? ¿Cómo será nuestro espíritu? Bueno, yo no le puedo decir cómo es, pero yo tengo convicción de que existe y que está en mí. Amén. Y también tengo la firme convicción de que mi espíritu es eterno y que Él no va a dejar de ser. Un día Él saldrá de mi cuerpo, ya sea porque Cristo venga, ¿verdad? Y me lleve entre las nubes, como dice la Escritura, o porque yo muera y habrá esa separación, como dice la Escritura, y el Espíritu vuelve a Dios, que lo dio. El Espíritu es eterno, el cuerpo es pasajero, el cuerpo
se desgasta, se acaba, ¿verdad? Después de los 30 y tantos, 40 y tantos, la garantía se acaba, la garantía, y ya todo duele, ya todo pesa, ya es cansado, ¿verdad? Y viene un desgaste natural de nuestro organismo. Por esto dice él, es importante que entendamos esto, que nosotros caminamos por fe y no por lo que vemos. Y esto me hace recordar una historieta, a una pequeña ilustración de dos hombres que se encontraban en un hospital enfermos. Ya tenían mucho rato de compartir el cuarto, pero era muy interesante porque uno de ellos daba hacia la ventana. Entonces el otro esperaba a que amaneciese y que pudiesen colocar a este hombre para poder ver hacia la ventana, para que le comenzara a narrar todo lo que sucedía. Y era muy interesante porque se levantaban y ya después de que los preparaban, los bañaban, los alimentaban, llegaba la enfermera y le levantaba la ventana para poder ver. Entonces el amigo continuo estaba feliz porque empezaba la narrativa del que estaba al lado de la ventana y le decía, ¿qué estás viendo hoy? Y dice, wow, hay un lago precioso, es lindo, hermoso, ¿verdad? Y mira, y veo los patitos ahí nadando, y veo los niños jugando con su pelota, y veo a los enamorados tomados de la mano, ¿verdad? Y ahí van caminando, y todos los días le daba una narrativa diferente, ¿verdad? Hoy llegó un señor vendiendo globos, y los niños iban y compraban los globos, y el otro se quedaba imaginando en su cabeza, ¿verdad?, cómo sería aquel paisaje, y de alguna manera codiciando la posición del otro. Lamentablemente un día muere el de la ventana. Al lado era la pared del edificio de Agar. Dice, uy, me engañó, me mintió. Pero pienso que la vida cristiana, y no que esto sea una fantasía, nosotros la dibujamos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no con respecto a nuestra ficción, sino respecto a lo que la palabra es, lo que la palabra nos enseña y nos instruye y nos capacita. Por esto es importante que nosotros comprendamos qué es lo que realmente nosotros vemos a raíz de la propia Escritura y en Cristo Jesús. Mire, le voy a platicar algunas historias. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Evangelio de Juan 1:35. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en la humanidad es que no podemos ir más allá de donde nuestra vista da. Y mire, y más si tiene problemas así como yo, que le ponen sus vitrinitas a los ojos, híjole, se las quita uno y menos ve, más difícil se vuelve. Entonces nuestra visión realmente es miope. Nuestra visión no nos permite ir muy lejos. Pero es muy interesante esto que narra aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Mire qué interesante esta historia. Estaba Juan con sus discípulos y cuando Juan mira a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios, ellos sabían qué representaba el Cordero, ¿verdad? El Cordero era símbolo importante y lo es dentro del judaísmo, porque el Cordero es símbolo de que Él se sacrifica, ¿verdad?, para el perdón de los pecados de las personas. Ellos lo entendían. Y cuando miran a Jesús y Juan les dice, este es el Cordero, miren qué interesante, lo abandonaron. Estos discípulos abandonan a Juan y se van detrás de Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. ¿Qué les dijo? Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Mire, qué importante es esto. Ellos escucharon que este hombre era el Cordero de Dios
y dijeron, este es el bueno, y no porque con el que andábamos no lo era, ¿verdad? Pero este es el Cordero de Dios, y nuestro propio Maestro nos lo está diciendo, vamos en pos de Él. Y Jesús los voltea a ver y dice, estos ya llevan un rato siguiéndome, ¿qué andan buscando? ¿A dónde van? Miren qué bonito lo que ellos dicen, Señor, enséñanos dónde vives, queremos ir a donde tú estás. Pero no solamente esto, una vez que llegaron, miren, yo no sé cómo era la casa de Jesús, posiblemente era una casa sencilla, simple, yo no sé cuántos cuartos, cuántas habitaciones tendría, seguramente muchos, porque Jesús tenía muchos hermanos, ¿verdad? Y cuando llegan a la casa de Jesús y dicen, ay, pues está padre, pero independientemente de la casa, yo me quiero quedar aquí contigo. Y ya no se fueron, se quedaron ahí donde estaba Jesús, y dice que se quedaron a dormir ahí en su casa porque ya era tarde. Versículo 40, Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire qué padre está esto. Andrés no dice el nombre del otro discípulo, pero Andrés, que era uno de los dos que andaban con Juan y que habían visto a Jesús y que fueron detrás de Jesús, después de que durmió en la casa de él salió corriendo y fue hasta su casa, y al primero que se encuentra es a su hermano Pedro y dice, ¿qué crees, Pedro? Vi algo precioso, majestuoso. He visto al Mesías, he visto al Salvador, he visto al Cristo. Yo no sé cuál fue su reacción cuando usted conoció a Jesús, cuando usted le vio por primera vez. Y no es solo una metáfora, es cuando realmente usted tuvo este encuentro personal. Mire, la tendencia natural debe de ser esta. No compartió, sino que lo trajo y dice, vente, vamos para que lo veas tú también. Jesús ve a Pedro y dice, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y tú vas a ser alguien importante. Pero continúa la narrativa con estos encuentros. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mire, un poquito diferente de los otros dos. Estos lo siguieron, ¿verdad? Aquí no, aquí Jesús ve a Felipe y dice, ven Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Eran conocidos seguramente. Felipe halló a Natanael, que cuando usted lo ve, cuando Jesús hace el llamado de los 12 discípulos, quizás decir, ¿y entonces dónde está este Natanael? Bueno, Natanael es también Bartolomé. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire lo que dice Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe nuevamente, ven y ve. Mire, había un preconcepto muy fuerte entre las personas de la Galilea y las personas de Judea. Judea era una de las, o era la provincia más importante de Israel en aquel entonces. Judea se sitúa cerca del Mar Rojo, en la parte sur de Israel, y la ciudad más importante de la Judea era Jerusalén, y también de ahí se encontraba la ciudad de Belén. Por eso muchas veces usted va a encontrar a Jesús, ¿verdad? Que él era precisamente judío, porque él había nacido en Belén, que era un pequeño pueblito que se encontraba cercano a Jerusalén, que era la capital de la Judea, pero también le llamaban Nazareno. ¿Por qué? Porque él se habría criado, ¿verdad?, en la Galilea, pero las personas de Jerusalén
y de la Judea eran como que las personas de mayor élite, de cierto estatus social. Ya las personas de la Galilea, pues básicamente eran pescadores, eran comerciantes, era gente sencilla, era gente simple, no era gente que tenía un cierto estatus social, era gente trabajadora, gente del campo, gente que se dedicaba a las funciones simples y sencillas de la vida. Entonces cuando escucha, ¿verdad?, Natanael hablar a Felipe y le dice: hombre, este hombre es de aquel del cual habló Moisés, que este habría de venir de Nazaret. Entonces Natanael se queda viendo, dice: a ver, espérame. Digo, si fuera chilango diría: ¿a poco de la provincia viene algo bueno? Así dicen a veces, ¿verdad?, de forma despectiva la gente de México, pero no puede ser así. No debe de ser así, porque eso es acepción de personas. Y entonces le dice Natanael, dice: ¿acaso puede salir algo bueno de allá? Y le dice Felipe: es que tú necesitas venir y ver. Velo, conozcámoslo. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Yo pienso que el orgullo de Natanael es un: él reconoce, ¿verdad?, que yo soy verdaderamente una persona de bien. Y entonces le dijo Natanael: